tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Angélica Favila y como cada semana para mí es un placer darles nuevamente la bienvenida a su programa, Nuestra Memoria Histórica, una coproducción de TV UJAT y el Archivo Histórico de la UJAT, cuyo objetivo es acercarnos a la historia de Tabasco, a los hechos históricos que determinaron la conformación de nuestro Estado y en los que se expresa nuestra cultura e identidad comunitaria. Les recuerdo que pueden vernos y seguirnos en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, también a través del canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Nuestro teléfono en el estudio 9933-581596. Y bueno, el día de hoy analizaremos el tema que está próximo a conmemorarse, a celebrarse, que es la independencia de México. ¿Cómo se inició? ¿Qué hechos y qué procesos históricos la caracterizan? Teniendo como contexto pues justamente este mes que nos identifica a todos los mexicanos, el mes patrio, y que en un 15 de septiembre de hace 215 años, un grupo de criollos mestizos y diversos sectores populares se congregó para el famoso Grito de Dolores, que dio inicio el movimiento revolucionario que culminó con el nacimiento de nuestra patria, de México, como nación libre y soberana. Para abordar este tema nos acompañan dos historiadores que ustedes ya conocen y que siempre nos da mucho gusto recibirlos en el estudio, ambos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me refiero a la licenciada en Historia, Laura Viridiana Díaz Rodríguez. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes a toda la gente que nos escucha y nos ve. Muchas gracias por estar aquí, Viridiana, que bueno, siempre nos trae muchas aportaciones. Y por supuesto, el maestro Héctor Valencia Reyes, profesor e investigador de nuestra universidad y que además es el personaje clave del programa, porque él es el que nos va guiando por esta exploración de la historia de nuestro Tabasco. Bienvenido, maestro. Buenas tardes y un gusto, como siempre, estar aquí con usted, acompañándola. Al contrario, muchísimas gracias. Como habíamos dicho, esta tarde vamos a hablar de la independencia de México. Vamos a tratar de resignificarla, de ver en sus dimensiones qué es lo que representa ahora en el siglo XXI, y para ello tenemos una cápsula que nuestros compañeros de producción han realizado para dar introducción al tema. Adelante, por favor, en cabina. La independencia de México. En el mes de septiembre de cada año, los mexicanos vivimos el mes patrio. Durante todo el mes conmemoramos nuestra independencia de España, con festejos, fiestas populares, desfiles, conferencias y programas diversos en los medios de comunicación. Recordamos que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 inició un movimiento revolucionario que concluyó el 27 de septiembre de 1821 con la consumación de la independencia. Todos los mexicanos coincidimos y aceptamos que los dos actos fundacionales que nos da sentido histórico como una nación independiente y soberana son el Grito de Dolores, que pronuncia Miguel Hidalgo y Costilla el 16 de septiembre de 1810, y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, proclamando y jurando la independencia. En la memoria histórica de los ciudadanos existe la conciencia de que esos dos actos son parte de un mismo proceso, de una misma historia, en la que se realiza y consolida el proyecto que posibilita el establecimiento y reconocimiento geopolítico de México como una nueva nación. Durante el mes patrio, reivindicamos y recordamos a los protagonistas de la independencia de México: a Hidalgo, Morelos, Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Rayón, Mina, Guerrero, Quintana Roo, Iturbide, etc. Reconocemos su contribución para la fundación de México como país independiente y soberano.
También difundimos, revisamos y analizamos los documentos históricos que nos permiten conocer las ideas y postulados que sirvieron de base para la realización de la independencia, el Grito de Dolores, los manifiestos y proclamas de Hidalgo, los sentimientos de la nación de Morelos y la Constitución de Apatzingán, los elementos constitucionales de Rayón, los artículos, crónicas e informes de guerra publicados en la prensa insurgente y, desde luego, releemos los libros de historia que nos explican los ideales y el proyecto de los insurgentes. Así, al reivindicar la independencia de México, cada septiembre de cada año debemos recordar los ideales que permitieron su realización: libertad de pensamiento, de expresión y de asociación, la lucha que dieron los insurgentes en busca de la justicia, igualdad y contra la corrupción, la impunidad, la discriminación y el despotismo. Debemos tener conciencia de que en la independencia se lucha contra el excesivo cobro de impuestos, por la separación de España y la soberanía nacional. También fue una lucha por la democracia y, como dice la Constitución de 1824, para que la soberanía emanara y residiera en la voluntad popular en el pueblo. Por ello, en el contexto de los procesos coyunturales que vive México en el presente, la historia de nuestra independencia, recordarla y reivindicarla permanentemente nos permite comprender el origen geopolítico de nuestro país, nos permite conocer los fundamentos ideológicos que articulan nuestra vida como ciudadanos, que deben guiar nuestra vida comunitaria como parte de una nación, de una patria que nos da sentido histórico e identidad social. En esa perspectiva, cuando recordemos a los próceres de la independencia, debemos señalar sus ideales, el proyecto social que enarbolaron y las luchas sociales que impulsaron junto con el pueblo y los diversos sectores sociales, sin dejar de insistir que todo fue parte de un proceso que inició con el Grito de Dolores, que textualmente se pronunció así: compatriotas, no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado 3 siglos, como signo de la tiranía y de la servidumbre, terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación, ha sonado la hora de nuestra libertad, y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber, de suerte que sin patria ni libertad estaremos a mucha distancia de la felicidad. Grito de Dolores. Bueno, pues nos llena de emoción ver esta cápsula, especialmente por ese final en donde, bueno, se reproduce lo que sería el discurso original del Grito de Dolores. De esa madrugada del 16 de septiembre. Sí, bueno, para mí eso era algo nuevo, o sea, nunca había tenido contacto con este discurso original, ¿verdad? Siempre uno hace elucubraciones de cómo fue, pero bueno, el discurso es sí, muy bello. Esa es una cuestión que me parece que como política pública cultural ha incumplido el Estado mexicano, es decir, no educarnos y no permitirnos aprender los discursos originales, las proclamas originales, los manifiestos originales que existen y están ahí. Y yo no soy muy adepto a Porfirio Díaz, pero sí he de reconocer que Porfirio Díaz en 1910 convocó a un grupo de historiadores y les dijo: quiero que me reúnan todos los documentos sabidos y por haber originales o que puedan encontrar en torno a la independencia de México, y los publiquen. Y publicaron 3 tomos donde están en facsímil esos documentos. Y entonces sabemos con precisión que desde el propio Grito de Dolores había una conciencia social, había un propósito, un proyecto muy específico de por qué luchar por la independencia. Claro, claro.
Y efectivamente, esto de recordar los auténticos principios, las búsquedas que se perseguían, los personajes que a veces, igual que sus discursos, no son algunos velados, porque solamente pareciera que aparecen en el escenario algunos cuantos cuando fueron cientos a los que habría que reconocer. Sí. Bueno, todo esto nos da motivos para cada año conmemorar este hecho que nos dio independencia y que forjó una nación. Pero, maestro, yo quisiera que desde su perspectiva nos platicara en esta dinámica mundial dominada por la globalización, cómo resignificar la independencia de México en este siglo XXI. Bueno, me parece que es importante decir que necesitamos tener una identidad nacionalista que nos permita identificarnos con un proyecto de nación en el contexto de los límites geográficos y culturales que pertenecen a México, entendiendo la diversidad de lo que somos, entendiendo que la independencia, hablar de ella y reivindicarla implica también hablar de la soberanía nacional. Sí. En estos días, ante las compañías transnacionales, por ejemplo, ante los poderes hegemónicos que intentan incidir en México, como digamos toda esta diatriba de Trump en torno al aumento de aranceles e incidir, influir en la economía nacional, y implica reivindicar que somos un país autónomo, que tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, que tenemos derecho también a construir ante nuestras problemáticas nuestras propias alternativas, y que eso no implica negarse a negociar, a convivir y a buscar relaciones equitativas con otros países. Entonces, por eso decía hace rato, el Estado mexicano tiene que contribuir a partir de sus políticas culturales y educativas a que constantemente nos estemos identificando con todas esas cuestiones identitarias que nos hermanan y que nos hermanan ante el colonialismo actual, que nos hermanan ante las injerencias actuales y que a la vez nos permiten reconocernos comunitariamente en cada región de este país. Y en ese sentido también implica que revaloremos que formamos parte de una serie de pueblos hermanos que también, como nosotros, tuvieron que independizarse, que sufrieron el colonialismo y que son las naciones de América Latina. Y que tenemos cuestiones bastante comunes que nos identifican y que nos deberían permitir crecer también juntos, solidariamente juntos, ¿no? Sin duda, entonces, bueno, año con año y el contexto y la situación da oportunidad para resignificar estos principios por los que se lucharon y por lo que se batalló en la independencia. Sí, claro, implica descubrir que en esos principios hay cuestiones que tienen que ver con las libertades ciudadanas, que hay cuestiones que tienen que ver con la justicia social, que hay cuestiones que tienen que ver con la impugnación a la corrupción y a la impunidad. Y que desde luego, como dice el Grito de Dolores, hay propuestas concretas para decir que queremos ser una sociedad liberal, que se desarrolle y que aspire a vivir en felicidad. Y para eso pues debe haber igualdad, libertad, democracia, equidad, y sobre todo debe haber ese espíritu de sentirse parte de una nación, de sentirse parte de la sociedad y de no solo de manera emocional, sino también racional, claro, asumir posturas ciudadanas que permitan ir reconstruyendo ese sentido de ser mexicano, de vivir en México y de ser parte de esta sociedad, como dije hace rato, que es diversa,
que es muy heterogénea, pero en la cual tenemos elementos significativos que nos unen y que nos permiten reconocernos en comunidad, en convivencia social. Sí. Digamos que cada año tendríamos que renovar y rectificar ser libres. ¿Qué significa o sobre qué tenemos que buscar este liberalismo? En el sentido de, bueno, efectivamente en un momento fue de la colonia, pero ahora hay otros lastres que tenemos que combatir. Es que ese es el drama de la historia de los mexicanos, que en las distintas etapas de nuestra historia hemos luchado por cuestiones que tienen que ver con los ideales, las aspiraciones que originalmente también manifestaron los protagonistas de nuestra independencia. Es decir, de manera permanente en este país seguimos luchando contra el despotismo, el nepotismo, la corrupción, el exceso de cobro de impuestos, la desigualdad social, la falta de libertades ciudadanas y sobre todo hemos luchado por establecer leyes que nos permitan convivir y regular la convivencia entre las diferentes clases sociales, ¿no? Claro. Estamos hablando el día de hoy sobre la independencia de México, concretamente del Grito de Dolores. Vamos a hacer una pausa, regresamos en unos minutos. En nuestra memoria histórica esta tarde platicamos con la licenciada Laura Viridiana Díaz y con el maestro Héctor Valencia sobre el Grito de Dolores, es decir, el inicio de la independencia, del movimiento de independencia. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Laura, ¿cuáles son las causas que, digamos, determinaron que se diera este Grito de Dolores? Si nos quieres ayudar a rememorar y que, bueno, con esto se diera inicio a esta lucha revolucionaria que culminó justamente con la independencia de México de España. Sí, pues para empezar quiero decir que desde la cápsula ahí ya tenemos unas cuantas pistas para la gente que tuvo a bien escucharlo y ver el inicio del programa, y por eso yo no quise hablar al principio porque estaba escuchando al profesor y también dio algunas palabras clave que son muy importantes para entender esa efervescencia. Digo efervescencia, pero que tiene una base. Estamos hablando del tema de la desigualdad social, perdón que no lo pronuncié bien. También toda esa división que existe entre las clases sociales de esa sociedad novohispana, muy marcadas, que determinaron el rumbo de lo que iba a ser posteriormente México, desde la época de la colonia hasta ya el siglo XIX, iniciando el siglo XIX. Entonces, todo eso que vemos que inicia con el 16 de septiembre, pues es el resultado de una serie de planeaciones, de organización entre ciertos grupos, sobre todo de criollos, de liberales, que entendieron que ya no era posible continuar o seguir perpetuando el poder de la corona española en lo que hoy entendemos como México. ¿En qué sentido? Poniéndole una fecha inicial o un año de partida, 1808. Creo que eso es un año que nos puede ayudar a dilucidar ese contexto internacional. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando con España en ese momento? Bueno, estaba viviendo la intervención francesa. Entonces, estaban ahí literalmente defendiendo el territorio español. Desde 1808 se da la abdicación de Fernando VII, la familia real pues tiene que abdicar a favor de Napoleón Bonaparte, y obviamente eso implica que ellos pues ya no tengan el control político ni de España, ni mucho menos de los territorios de ultramar. Y en ese sentido, pues obviamente que acá con los virreyes que estuvieron cambiando continuamente, pues van a mostrar que ya no tienen el control
de un territorio muy amplio como es la Nueva España. Sí. Entonces, sumémosle esa parte que he escuchado algunos historiadores que hablan de un vacío de poder. Vemos entonces que estos grupos, ya lo he mencionado, de criollos, liberales, como el mismo Miguel Hidalgo, pues van a empezar a estar hablando organizadamente en estas tertulias literarias o en estas reuniones que se hacen en casas, como especies de cafeterías, ciertos lugares, bibliotecas, para entonces pensar, bueno, ¿qué vamos a reflexionar sobre lo que está pasando en España? Porque evidentemente lo que ocurre allá nos afecta a nosotros, porque a nosotros nos están poniendo más impuestos, a nosotros nos están exigiendo mucho más riqueza para darle continuidad, sobre todo en tema armamentístico a España. Y no solo eso, pensando, bueno, nosotros ni siquiera podemos tener cierto poder en el tema administrativo, porque no somos ni de aquí ni de allá, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de los criollos, por ejemplo. Entonces, todo eso va a propiciar que se den las condiciones sociales, políticas, para que se piense ahora sí en un levantamiento armado. Sí. Que se habla incluso, aquí unas palabras como el concepto de revolución, pues sí, efectivamente, hay un levantamiento armado, hay una organización, hay una planeación estratégica militar para empezar a avanzar hacia el centro y tener control de la capital de Nueva España. Y creo que eso podría ser para inicialmente hablando de ese tema, pero lo que sí influye mucho aquí es el tema de la desigualdad social. O sea, ese es un factor importantísimo porque existieron durante mucho tiempo las llamadas castas. Entonces, eso hacía prácticamente imposible que una persona que provenía de una casta de indígenas o afromestizos pudiera ascender en este sentido de ascender a un trabajo, ascender económicamente hablando, en todo sentido dentro de la sociedad. Entonces vas generando una serie de condiciones para que la gente se sienta completamente disgustada, que no vea otra salida que no sea a través del levantamiento armado. Y creo que eso, bueno, inicialmente nos puede decir muchísimo de por qué es que la independencia que inicia en 1810 va a tener bastante tiempo enfrentamientos armados en casi todas las partes del territorio, lo que hoy entendemos como México, y que en ese sentido pues van a ir sumándose gente de todas las clases sociales. Claro. Inicialmente iniciaron con estas personas intelectuales que van a empezar a manifestarse públicamente su descontento, pero se van a ir sumando otros grupos. Sí, yo suelo decir que la independencia de México forma parte de un proceso que se da en todo el continente. Así es. Y que está alimentado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que nace de la Revolución Francesa, que a su vez también recibe influencia de la independencia de las 13 colonias de América, o sea, de lo que es Estados Unidos. Sí. Y en ese contexto, cada región de América Latina va a vivir sus propias causas internas. Y aquí me parece que en el caso de México, entre las causas internas que cabe señalar, tiene que ver, como decía Laura, esta incapacidad que tuvo la corona para incorporar a los criollos y los mestizos a las áreas de la administración pública y a los espacios de poder. La otra cuestión interna que también es necesario señalar es que la Nueva España vivió ciertos periodos de crisis y de hambruma. Vivió crisis en la producción agraria. Florescano analiza en su libro de los precios del maíz estas crisis. También Enrique Semo, en la Historia del Capitalismo de México, analiza estas crisis y señala cómo hay una serie de descontentos populares ante el excesivo cobro de impuestos, los pocos ingresos que tiene la población y la explotación cotidiana que está sufriendo por tener que estar pagando esos tributos, ¿no? Entonces, y desde luego que también necesitamos de una clase intelectualizada, preferentemente, hay que decirlo, los sacerdotes católicos,
que ideológicamente fueran construyendo una idea de nación, una idea de patria. Y esta surge, a mi parecer, por primera vez en el libro de Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero, que es un jesuita que en el exilio escribe este libro para decir los habitantes de la Nueva España son los habitantes de México y son descendientes de culturas milenarias y antiguas como la griega y como la romana y han evolucionado hasta nuestros días en estas condiciones y tienen derecho a ser libres. Claro. Entonces ahí está mucho de las ideas en torno a qué proyecto construir, en Francisco Javier Alegre también, en Fray Servando Teresa de Mier, en una obra muy bonita que se llama Cartas de un americano en París, porque también está en el exilio. Pero si uno revisa qué pasó con las élites intelectualizadas de lo que hoy es Colombia, lo que hoy es Argentina, lo que hoy es Uruguay, etcétera, más o menos se dieron el mismo proceso. Ya. Sí. Estos malestares y estos pensamientos fueron entonces gestándose en lo que fueron los ideales de la independencia. Y el proyecto político que debía encarnar en cada región de América el nuevo Estado que iba a ir naciendo. ¿Tenemos documentos que hablen de estos ideales? Sí, claro, tenemos documentos muy específicos. Yo por aquí rescaté algunos para que la gente de alguna manera entienda que son muchísimos los documentos. Por ejemplo, el primer bando de Hidalgo del 19 de octubre de 1810 tiene que ver con la abolición de la esclavitud. Y eso ya es significativo. Claro. Luego tiene Ignacio López Rayón una proclama el 23 de diciembre de 1810, donde habla de la desigualdad, donde habla del derecho, donde habla de la injusticia, etc. El bando de Morelos del 17 de noviembre de 1810 ya prohíbe el pago de tributos y ya habla de las libertades económicas que deben de tener los que se adhieran a la independencia. En el Despertador Americano de diciembre de 1810 y enero de 1811 se publican varios artículos donde uno puede leer cuestiones que tienen que ver en torno a cómo deben crearse nuevas leyes. Estas nuevas leyes deben formar nuevos ciudadanos y estos nuevos ciudadanos deben crecer con nuevas libertades. Y puedo hablar también de los elementos constitucionales del propio Rayón, los sentimientos de la nación, las proclamas de Mina también tienen que ver con este asunto, la Constitución de Apaxingán tiene que ver también con este asunto, pero uno rescata los artículos de Francisco Javier Fernández de Lizardi, de Quintana Roo, los propios artículos de Lona Vicario y otros protagonistas de la independencia, y uno encuentra que tienen muy claro cuál es el objetivo de la lucha y también tienen muy claro qué quieren construir, o sea, un nuevo país. Y cuando uno lee esta famosa proclama de Iguala, que es el pacto entre Iturbide y Guerrero para consumar la independencia, y ya luego los tratados de Córdoba, uno dice, oye, ¿por qué siempre nos han dicho que hicieron como una especie de revuelta, que avanzaron, no quisieron tomar la Ciudad de México, luego tienen que replegarse hacia ciertas zonas del país ante el avance de los realistas, y posteriormente son hechos prisioneros y ejecutados los primeros independentistas? Luego viene Morelos y toma, pero Morelos, salvo los sentimientos de la nación y la Constitución de Apaxingán, pues como que no tenía muy claro. Pues, ¿cómo que no tenía muy claro? Por eso hicieron una Constitución donde ya hablan de la América septentrional, la libertad de la América septentrional. Entonces, y si bien es cierto, después de que es derrotado Morelos por salvar al Congreso Constituyente,
y los diferentes grupos de revolucionarios de la independencia se van a la resistencia y a zonas de refugio, pues ahí está circulando cotidianamente el germen y los ideales de la independencia. Y posteriormente, Guerrero va a tomar el estandarte de la independencia desde 1916 hasta que se consuma. Y ahí vamos a encontrar a Guadalupe Victoria, vamos a encontrar ese carácter internacionalista que tiene la independencia, sí, con el hecho de que un español como Francisco Javier Mina decida venir a México, traer una imprenta y estar publicando proclamas, manifiestos, y estar diciendo que él, siendo español, coincide y concuerda con las ideas republicanas que están circulando en Europa, pero que además le permiten a él asumir que efectivamente la independencia de México y su lucha es legítima. Sí. Entonces, uno dice, ahí están los documentos, ahí está la información, hay que revisarlos, pero además hoy tenemos muchos libros, autores especialistas en cuestiones que tienen que ver con la independencia de México. Yo recomendaría a quien quiera introducirse en este tema que lea El proceso ideológico de la Revolución de Independencia de Luis Villoro. Está editado por la SEP y ya de valer relativamente bastante poco, menos de 100 pesos. Pero además, si la gente dice, yo quiero algo más recreativo, entonces tenemos estos documentales. Tenemos estos documentales que son muy recreativos, pero no tenemos un documental, tenemos 4, 5, 6, 7 documentales sobre la independencia de México, sobre el proceso de la independencia, hecho desde por History Channel hasta por instituciones como la UNAM o la Metropolitana o el Conaculta, pero también tenemos películas, muy buenas películas. Tenemos sobre Morelos, sobre Hidalgo, y hay toda una tendencia en los últimos 15 años por rescatar a las mujeres que participaron en la independencia, y tenemos esta de Gertrudis Bocanegra, que efectivamente existió una habitante de lo que es Michoacán, de la zona de Pátzcuaro, que al final fue detenida y hasta donde yo sé también fue ejecutada por participar en la independencia, pero que de manera decidida, a pesar de pertenecer a las clases altas, asumió los ideales, los principios y el proyecto de luchar por la independencia. Junto a ella también se ha rescatado recientemente a Leona Vicario y a una serie de mujeres que valdría la pena hacer un programa exclusivo sobre estas mujeres de la insurgencia, estas mujeres de la independencia, para que el auditorio, los ciudadanos vean que hay una contribución significativa de las mujeres en la independencia, más allá de José Ortiz de Domínguez, de La Güera Rodríguez, de Leona Vicario, etc. Y que hay incluso trabajos muy recientes que debe la gente conocer, debe leer y debe ubicar que las mujeres estuvieron muy activas en el proceso de la independencia y realizaron contribuciones significativas, ¿no? Bien, pues este mes justamente nos da la oportunidad de, en el marco de septiembre, probablemente dedicarle a este interesante tema una tarde, ¿no? Las mujeres de la insurgencia. Bien, pues hoy platicamos sobre la independencia de México y vamos a hacer un corte breve. Regresamos pronto. Bien, estamos de regreso. Antes del corte, el maestro Héctor Valencia nos platicaba, nos recomendaba algunos materiales con los que nos podemos acercar a la historia de esta independencia, de este movimiento armado en México, la independencia. Y bueno, con tantos personajes, con tantos participantes,
supongo que hay una serie de diversas versiones sobre lo que pasó. En ese sentido, ¿cómo, maestro, seleccionar o cómo integrar la verdadera historia o cómo construirla a partir de los textos existentes? Sí, hoy hay trabajos de investigación muy precisos, Sí. Que tienen que ver con la independencia. Decía yo, puede haber desde documentales, pero puede haber libros de caricaturas para niños, Claro. hechos de manera profesional y con las evidencias tradicionales con las que trabaja el historiador. Y tenemos historiadores como López Austin, que digamos, han reflexionado sobre la independencia, como Florescano, que han reflexionado sobre la independencia, y podemos hacer una lista de historiadores consumados que nos han, digamos, legado una serie de contenidos significativos sobre qué fue lo que pasó durante la independencia. Y en el 2010 se publicaron colección de estos libros, como el que está aquí, este de aquí, precisamente de textos acerca de los protagonistas, de los proyectos, de los ideales. Y podemos decir que durante más de un siglo en México hubo una disputa entre liberales y conservadores por construir, defender y sostener una versión en torno a la independencia, que incluso los primeros libros de historia, como el trabajo de Lorenzo de Zavala sobre la Revolución de Independencia, Lorenzo de Zavala participó en las Cortes de Cádiz, participó en el Constituyente de 1824, etc. Y tiene un trabajo de investigación significativo que se estudia cuando llevamos Historiografía de México, revisamos el contenido de su libro, pero también revisamos la antítesis, la que escribe un conservador como Lucas Alamán, que también construye su propia versión. Sí, sí. Y entre Lorenzo de Zavala y Lucas Alamán surge otra versión también importante del padre José María Luis Mora. Entonces, puedo decir que en la historia de México en los últimos 150 años hay ciertos temas que son una razón de Estado, porque el Estado intenta, o quienes gobiernan en ese momento tienen una hegemonía, intentan controlar la versión que tenemos sobre el pasado, Claro. para usarla dentro de los límites coercitivos de la administración pública o de la culturación cívica. Y esos temas son la independencia de México, la reforma o la guerra de la reforma y la intervención francesa y la revolución mexicana. Y podemos decir que solo a partir de, con raras excepciones, no tuvimos trabajos de investigación significativos que contradijeran o pudieran contradecir las versiones que los grupos hegemónicos estaban manteniendo. Solo a partir, me parece, en la transición del Estado postrevolucionario, es decir, a partir de 1923-24, empieza a construirse nuevas versiones de la historia de México apoyadas en las metodologías y técnicas de los historiadores. Y estas versiones logran difundirse de manera abierta hasta después del 68. Wow. El 68 para los historiadores es importante, porque el 68 permite que se abra en el campo de la producción historiográfica, la difusión de la historia, otras versiones, Claro. independientemente No del oficiales, control, no oficiales. Entonces empieza a tronar esa historia oficial, esa historia de bronce, esa historia anticuaria que le decimos hoy en día. Y es importante que las nuevas generaciones entiendan que estas construcciones que hizo el Estado como discurso político, hablando acerca del pasado mexicano con nombres, datos y fechas, surgieron a partir de investigaciones que hicieron eruditos en la historia o los propios historiadores que trabajaban para el Estado, y que los historiadores contemporáneos, asumiendo una nueva ética, deciden que ese no es el objetivo del historiador. El objetivo del historiador es hablar con la verdad, teniendo evidencias, estableciendo análisis, interpretaciones de los hechos y diciéndonos qué significan para la vida diaria a todos los ciudadanos. Y eso empezó a darse en México de manera significativa a partir del 68. Es importante decir que la mayoría de imágenes como la que tiene este libro
Y la mayoría de imágenes que conocemos de Hidalgo, de Morelos, de Rayón, de Guerrero, de Iturbide, provienen de las pinturas que están en un libro que coordinó Vicente Riva Palacios, que se llama México a través de los siglos, cuyo tomo, hay un tomo específico dedicado a la independencia y el siglo XIX. Y que ese es el primer intento de tener una historia nacional. Después viene el libro que publica Justo Sierra, en la cual participa un tabasqueño, Manuel Sánchez Mármol, que se llama México y su evolución social. Ese es el segundo intento. Luego el Colegio de México, ya después de los 40, al inicio de los 50, publica un libro que se llama Historia General de México. Y hoy, digamos, domina el panorama la historia regional. Hoy nos interesa la historia nacional, la conocemos, pero entendemos que hay que conocer cómo de manera regional cada proceso nacional ha aterrizado en las distintas regiones de este país. Claro, y ha tenido también sus manifestaciones porque ha alimentado a la historia nacional. Sí, claro. Y digamos que entre tantas versiones, las oficiales y las no necesariamente oficiales, licenciada, ¿cuáles serían sin duda los protagonistas, los personajes protagonistas que deberíamos recordar, independientemente de las múltiples versiones que podamos encontrar? Bueno, yo pensaba explayarme sobre cuestiones de mujeres también, pero ya el maestro puso sobre la mesa la invitación para el próximo programa, y creo que ahí sería el lugar y el momento ideal para hablar a fondo de las mujeres, porque justo él mencionó varias cosas: el desarrollo historiográfico, ampliar los temas que se pueden abordar en ese campo, y en eso implica también ver a los sujetos, tanto a los hombres como mujeres que estuvieron actuando o participando en diferentes contextos y haciendo diferentes cosas, porque la revolución de independencia, pues sí, tiene que ver con un movimiento armado, un enfrentamiento bélico, pero pues también para que eso suceda hay otras personas que tienen que estar allí participando activamente. Ahora sí, respondiendo a su pregunta, un personaje principal que más allá de estas historias de bronce y que sí debemos reconocer y reivindicar y recordar por todo el tiempo, Miguel Hidalgo y Costilla, indefinidamente. O sea, él es una persona... ¿Mande? Pero despojarlo de esa claro mote de el padre de la patria. Claro que sí, definitivamente. No fue padre, fue padre de sus hijos, pero la historia de México está llena de esas ficciones, de ponerle motes a los protagonistas, ¿no? Justamente eliminar esa visión de la historia de bronce que pone a los protagonistas, a los sujetos que en su momento actuaron, vivieron, incidieron sobre su realidad, sin que estén en esa especie de pedestal. Recuerdo mucho un libro que es de Historia para qué, y hablaban justamente de eso. Lo leíamos en la universidad, uno de los primeros libros para los que ingresamos a la licenciatura de Historia, y es justamente que empecemos a ver cómo existen estos discursos que empiezan a poner a las personas, sobre todo a las figuras masculinas, en una especie de pedestal que hace imposible que una persona de carne y hueso pueda aspirar a estar en ese mismo nivel, porque ya están por encima de cualquier ser humano, cuando en realidad nosotros deberíamos ver a esas personas como ejemplos de que se puede, de una forma organizada, comprometida y en comunidad, es decir, de una manera organizada socialmente hablando, lograr incidir en su realidad. Entonces Miguel Hidalgo Costilla es un ejemplo de eso. Es un personaje que más allá de la vida religiosa, pues tuvo una vida social muy activa. Era un personaje que si uno lo piensa y revisa sus biografías, sobre todo las más actuales, nos damos cuenta de que era una persona muy inteligente en temas de filosofía, de economía, y que estaba pensando en cómo organizarse con el medio, con la gente, tanto los hombres como las mujeres. Y pues para darle continuidad a otro personaje importantísimo, Pavón, definitivamente es una persona que va a estar en la lucha armada, que va a estar repensando el tema de la libertad, de lo que él considera ya América,
y está también haciendo una reflexión filosófica. Imagínense, todo al mismo tiempo, luchando y también viendo, bueno, nosotros proponemos esto, pero para hacerlo aquí está. No, Morelos crea una forma de lucha militar que significa un invento en la lucha militar a nivel, la guerra de guerrillas. O sea, es un estratega. Y las guerrillas, político y militar, desde Morelos hasta nuestros días en México, nunca han desaparecido. Es decir, es el legado, digamos. Es uno de los legados que deje decir, formas de lucha clandestina, en resistencia, de manera oculta, de manera cotidiana, y la guerra de guerrillas llevada en términos ya de confrontación directa, pues le llevó a Morelos que fuera admirado por el propio Napoleón. Muy bien. Sí, entonces son personajes que están aquí actuando en lo que ya veían ellos como ese México independiente. Sí. Desde el primer momento en que se levantaron en armas, ya lo tenían muy claro y ese era su objetivo. Y muchos de ellos se quedaron, bueno, los primeros se quedaron en el camino. Fueron los que iniciaron, pero no pudieron ver finalizado ese gran proyecto, porque obviamente toda esta maquinaria de la corona española atacó y arrasó con todo aquel que se atreviera a manifestarse públicamente como insurgente o contrario al... Hay uno de los olvidados, Aldama y Allende, tradicionalmente olvidados. Sí, Ignacio Allende también. En ese sentido podemos mencionar a Vicente Guerrero también, Andrés Quintana Roo, que ya había mencionado el maestro, y las mujeres, es importante señalarlas, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, mencionó a la Güera Rodríguez, pero creo que de ellas hay que mencionarlas y también recordar el papel que ellas desempeñaron, porque al menos ellas no estuvieron en la lucha armada militar, pero sí fueron una parte muy importante para la comunicación y para el suministro de materiales como es la imprenta. Hablaban aquí, por ejemplo, incluso mostrado en la cápsula, la prensa, los libros, los discursos. Pues sí, para que esos materiales se crearan y hasta el día de hoy varios de ellos se conserven, se necesitó del apoyo de gente que literalmente se arriesgó en llevar y traer y entregar así de forma clandestina muchos de esos materiales de imprenta que de otra manera no se podían conseguir. Ahora, no hay que olvidar a Rayón, que en 1912 ya publica su trabajo que se llama Elementos Constitucionales, es decir, está pensando cómo constitucionalmente darle contenido a la independencia. Y a mí me parece que uno inolvidable, que es el reverde por definición, es Francisco Javier Mina. Es importantísimo rescatar a Francisco Javier Mina, a Ramos Arizpe y a muchos otros que a nivel regional han permanecido ahí olvidados. Sí, como si no existieran, como si no hubiera pasado nada, etcétera. Sí, claro, justamente porque pues es que es luchar cada año contra esos discursos, esas tradiciones de la historia de Abrance, que aunque venga otro gobierno o que desde la misma academia se generen estas narrativas historiográficas, pues aún permea eso, como esta idea de que existen estos personajes principales y alrededor una serie de sujetos, de hombres y mujeres que actuaron y vivieron. Imagínese hacer un discurso un 16 de septiembre mencionando a todos, pues sería interesante verlo realmente. Sí, pero no solamente nombrarlos, sino entender cuál fue su relevancia, ¿no? Sí, que es justamente un poco el objetivo de este programa, en donde queremos analizar un poco más a fondo y con la mirada de especialistas como los que hoy nos acompañan, la licenciada Laura Viridiana y como el maestro Héctor Valencia, estos importantes hechos que han forjado nuestra identidad y a nuestra nación. Y bueno, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, pero tenemos una maravillosa noticia, este compromiso que han hecho los historiadores aquí presentes para dedicar una próxima sesión a las mujeres
Las mujeres insurgentes. y también hablar un poco del teatro, de la poesía, que también Claro. está ahí. En la época La música de la independencia, en torno a la independencia. Claro, es un compromiso, así que, pues, amable auditorio, ustedes ya tienen esa invitación para que el próximo miércoles nos acompañes aquí en otra emisión de nuestra memoria histórica. Muy complacida de que nos acompañen. Se despide de ustedes Angélica Favila Echauri, deseándoles una estupenda tarde. Muchísimas gracias, Gracias. maestro. Muchísimas gracias. De nada, maestra, Viviana. gracias. Hasta la próxima.